Excelente día a todos. Les vengo a hablar de algo que todas las personas buscamos. Yo les podría preguntar, pues, cómo están. Y normalmente decimos que bien o felices, pero ¿sabemos realmente qué es la felicidad? O más bien incluso, más importante, ¿cómo podemos realmente ser felices? Así que les voy a compartir las perspectivas de tres filósofos y dos metodologías del bienestar para poderlo lograr. Primeramente podríamos pensar que la felicidad la podemos sentir como una emoción de profusión, producto de la satisfacción de algún placer, o bien una exacerbación agradable de los sentidos. También podríamos confundir ese sentimiento con el gozo de adquirir algo, o bien alcanzar algún anhelo u objetivo. Incluso también podríamos definir la felicidad como el bienestar físico y económico, donde no hay sensación de carencia. Pero muy seguramente algunos de ustedes pues, han pasado por la misma situación que yo, que incluso teniendo estas cosas que anteriormente mencioné, se sigue teniendo un vacío que no se llena, o bien ese gozo que se siente se vuelve pues, fugaz, o de tan poca intensidad que no se llega a sentir una felicidad real, por lo que nos llenamos de insatisfacción o buscamos la felicidad en objetos, placeres o experiencias, las cuales pues siempre son insuficientes, por lo que siempre estamos en la búsqueda de más. Bien, para empezar con esto, pues voy a retomar lo que la compañera expuso en cuanto a Aristóteles. Para él existen tres tipos de felicidad: la del placer, que proviene del cuerpo; la externa, que son los honores recibidos; y la que él consideraba la más excelsa de todas, es la razón o la del alma. Es la que se pretende cultivar en el filósofo. Esta felicidad proviene de nosotros mismos y el cómo afrontamos las cosas. Esto se vuelve más sencillo para el alma virtuosa. Y definida, la virtud se define como el punto más adecuado entre la decadencia y el exceso en un determinado carácter y en una determinada situación, ya que la virtud es de naturaleza semejante, pero de grado diferente entre los individuos. Tenemos que buscar este punto medio adecuado para nosotros. La virtud nos lleva a vivir bien, por consecuencia nos aparta de las desgracias. Como corresponde a nuestras acciones, es aquello que podemos controlar y nos acercamos hacia la felicidad. Para Aristóteles, la virtud por excelencia es la prudencia, la cual la vamos moldeando con la experiencia, y para él la felicidad no es una actitud, sino es algo que se persigue, pero a la vez no se encuentra en los placeres o en los bienes materiales. En la búsqueda de lo más adecuado para nosotros, Aristóteles propone la moderación del carácter y la disminución de la búsqueda del placer físico, pero sin llegar a su completa reprensión. Solamente basta con moderarlo mediante el uso de la razón. En mi experiencia considero pertinente el resaltar buscar lo adecuado para mí en su justa medida sin compararme con los demás, porque todos somos diferentes. Buscar el bien vivir a mi manera me da serenidad, así como el identificar bien las acciones que puedo controlar, como bien son las costumbres. También el hecho de moderar mis placeres sin llegar a eliminarlos, pero pues tampoco dejándome llevar por ellos, ya que si les doy mayor importancia y me pongo ansioso si no los obtengo. Ahora, retomando, algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta que la felicidad no se encuentra en las posesiones materiales, debido a que estas siempre son insuficientes y uno quiere cada vez más y más. Ahora, el concepto anterior de virtud nos introduce a la perspectiva del estoicismo hacia la felicidad. Esta corriente filosófica se funda en la vida ascética, es decir, es vivir con lo mínimo, pretendiendo desapegarse de los bienes materiales, ya que son una causa del sufrimiento, tanto para adquirirlos como para mantenerlos. Esto porque nos hace desprendernos del aquí y el ahora para proyectarnos en un futuro en donde vamos a obtener esas cosas, y ya una vez obtenidas nos da esa insatisfacción de quererlas mantener a costa de lo que sea. Si bien el estoicismo no busca la felicidad como tal, sí busca algo que se llama la atraxia, que es la serenidad y la ausencia de trastornos del alma. Es parecido al pensamiento budista que abordaré al final,
y este se entiende como tener calmada la mente, ya que los pensamientos pueden llegar a sofocarla. Dicha plenitud puede ser alcanzada mediante el cultivo de la sabiduría y la práctica de la virtud, pues al vivir de esta manera nos alejamos de aquello que puede provocarnos mal. Es una forma de pensar y vivir en la que las emociones y los apetitos deben procurarse de lo que depende enteramente de nosotros. Y estos deben estar subyugados a la razón, la cual aceptará si los acepta o no. Como los pensamientos, deseos o repulsiones son un ejemplo de ello. Y no debemos preocuparnos de aquello que escapa al margen de nuestra acción, como son las circunstancias de la vida o bien las opiniones y procederes de otras personas. Es decir, solo tenemos que darle importancia a cómo reaccionamos nosotros ante estos estímulos. Tenemos que aceptar nuestro destino, porque para el estoico todo tiene un logos, es decir, es un orden ya dado, que es natural y no debe ser alterado. Esto está ejemplificado en lo que comúnmente se llama que todo pasa por algo. Por tanto, tenemos que aceptar y superar las desgracias de la vida mediante la virtud y no quejarnos de una u otra situación, ni dejando que los sentimientos originados por la misma superen a la razón. Por lo que hay que mantener la serenidad en todas las circunstancias, reduciendo también los deseos al mínimo, porque entre más deseemos algo, más esfuerzo vamos a dedicar para conseguirlo. Además nos estamos olvidando del disfrutar el aquí y el ahora, por buscar precisamente obtener esto que estamos deseando en un futuro próximo. Lo cual nos va a provocar insatisfacción permanente. Asimismo, el apego a las cosas materiales genera en nosotros el miedo a perderlas, lo cual evidentemente nos va a ir alejando de la felicidad. Al solo tener poder sobre nuestros pensamientos y acciones, es en vano preocuparse por los embates de la vida, así como las acciones de otras personas, pues con pensar en estas cosas nada va a cambiar. En la imposición de la razón debemos ser selectivos con nuestros pensamientos y no enfocarnos en los problemas, porque la mente suele verlos pues, un poco más grandes de lo que realmente son, lo cual nos va generando ansiedad, miedo y tensión. Los problemas hay que mirarlos con serenidad, ya que nuestra felicidad será inversamente proporcional a nuestro nivel de frustración, tristeza o enfado, por lo que hay que aceptar incondicionalmente las circunstancias. No hay que hacernos expectativas y tampoco hay que resistirnos cuando algo sucede de manera diferente a como quisiéramos que sucediera, ya que como se mencionó, el logos para el estoico ordena todo de cierta manera y en ese orden nada es casual. Es importante enfocarnos en valorar lo que nosotros tenemos, ya que aunque no podamos entender las circunstancias y éstas sean desfavorables, nuestro raciocinio debe mantener calmadas las emociones y no es necesario reprimirlas, simplemente sentirlas y después decidir racionalmente qué es lo que vamos a hacer con ellas. Por ello, la felicidad no depende de factores externos, como lo son las posesiones, los placeres, los logros o reconocimientos, sino que es algo interno. Para el estoico es la serenidad del espíritu, del alma, lo que provee la serenidad que conlleva a la felicidad, misma que tenemos que cuidar de la impasibilidad, que es producto de las pasiones. Al obrar bien nos aseguramos que más adelante seremos felices. Esto porque se tiene la idea del karma, que en una idea de que si lo que hagamos sea bueno o malo en este momento, más tarde tendrá sus repercusiones, ya que es como una semilla que se deja sembrada y que más adelante dará su fruto. Y si obramos mal, estaremos rompiendo el equilibrio natural del bien mismo, que está ordenado por logos, por lo que estas consecuencias, como dije, nos estarían alcanzando hasta después. Hay que disfrutar las cosas desprendiéndose de ellas y no sentir el placer como el único medio para la felicidad, tampoco anhelando mucho, pues no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. En mi perspectiva, esta metodología es una de las más útiles, esencialmente porque fomenta la tranquilidad de la mente respecto a las desgracias de la vida, para no tomar las cosas tan mal, así como me ha ayudado a contentarme con lo que tengo,
pero con cuidado de no caer en el conformismo, sino que me ayuda a disfrutar las cosas sin depender de ellas y sin pensar en exceso lo que yo deseo obtener. Aunque a la vez me es complicado solo tener las posesiones esenciales, he logrado vivir sin pensar tanto en ellas. Pero como toda buena costumbre, es algo en lo que se debe trabajar todos los días. Ahora, pasando con el siguiente pensamiento, ya se me hizo la mención de la importancia de la virtud para alcanzar y mantener la felicidad. Esta sigue siendo fundamental para los siguientes dos filósofos que voy a mencionar. El primero de ellos es John Locke. Este pensador incursor del empirismo británico introduce el papel fundamental del pensamiento para conseguir la felicidad. Pues esta última es una muestra del estado de conciencia de alguien que está despierto. Esto porque la felicidad es una disposición de la mente y no una condición dada por las circunstancias. Es algo que no vamos a encontrar afuera, porque cuando creemos que lo encontramos en el exterior, iniciamos un camino que nos lleva afuera de nosotros mismos y nos perdemos en los demás, acrecentando así nuestra frustración y malestar. Es por esto que debemos volcar nuestro pensamiento y búsqueda de la felicidad hacia el interior de nosotros mismos, y el generar esta autodependencia nos lleva a ser libres, de necesitar de alguien o de que algo suceda para que podamos ser felices. Siendo el pensamiento fundamental y en un sentido parecido al estoico, debemos aprender a soltar los pensamientos que nos generan preocupaciones, porque estos giran en la mente sin salida, acrecentando nuestra ansiedad. Los pensamientos conducidos racionalmente son claves para la felicidad. Considero yo que este filósofo llegó a una idea bastante importante, que es la noción sobre el pensamiento, ya que difiere un poco de los pensadores anteriores que tenían la noción de la razón, la cual es una determinada forma de pensamiento que pretende llegar a ciertas conclusiones, a veces algo muy abstractas, como la finalidad última de las cosas. Locke nos presenta el proceso de pensamiento de forma más general, en la cual se incluye en las consideraciones del diario vivir, que estos pueden tener o no una finalidad trascendente. Para mí es de suma importancia cuidar los pensamientos, ya que a través de estos percibimos de cierta manera la realidad, e incluso de manera muy personal, creo que a través de los mismos se moldea en cierto grado la realidad, así como lo plantaba Jacobo Greenberg y otros pensadores, por lo que tenemos que cuidar nuestro pensamiento, ya que no nada más es útil para lograr la felicidad o el bienestar, sino que nos acercará a otras cosas que queremos. Retomando con la virtud, esta es de suma importancia también para Adam Smith. Para el padre de la economía, la felicidad en primera instancia pareciera ser más materialista, pues postula la idea de un Estado capitalista que debe garantizar la libertad y la seguridad de los ciudadanos, las cuales son fundamentales para que como individuos podamos desarrollarnos plenamente, en lo que se incluye también la felicidad. Considera él importante la no intervención del Estado en las interacciones económicas de los individuos para que desarrollen su máximo potencial. Estas tres cosas para él son necesarias para desarrollar la riqueza, que es la base de la felicidad, ya que con el poder adquisitivo nos podemos proveer de alimentación y vestimenta, así como otras necesidades básicas. Por lo tanto, podría creerse que Smith sustenta la felicidad en posesiones materiales que podemos adquirir. Sin embargo, él mismo advierte del riesgo de buscar en lo material llenar el vacío insaciable en nosotros, ya que de esta manera incrementamos una desconexión con nuestro ser, lo que nos lleva a un vacío existencial, pues como se mencionó al inicio, podemos tener riquezas, honores y aún así sentir insatisfacción en el alma. Para Smith la felicidad no se puede alcanzar sin la práctica de la virtud, dentro de las que considera más importantes la templanza y el autocontrol. Ambas son de fuerte influencia estoica, concretamente del emperador Marco Aurelio. Otro componente fundamental para la felicidad, según Smith, es ser amado y compartir estos sentimientos con los demás. El buscar dejar sin efecto la arrogancia del amor propio. En otras palabras, tenemos que ser más dadivosos y evitar el egoísmo. Este pensador también deja de manera implícita la idea de que la felicidad proviene del interior en una interacción con nuestros semejantes, ya que nos invita a volcarnos a atender el bienestar de los demás y no solamente el propio.
ya que el preocuparnos en cierta medida por la felicidad de los demás es importante para la felicidad propia. En uno de sus pensamientos menciona que los demás son un medio por el que adquirimos lo que deseamos y necesitamos. Esto porque gracias a nuestros semejantes hay un intercambio de bienes que son necesarios para suplir nuestras necesidades básicas, así como los demás son esenciales para las interacciones de los sentimientos. Con esto llega la idea del bienestar social, que no es lo conseguido o lo poseído, sino es aquello que se ofrece y se entrega a los demás. A mi consideración no tomo tan importante su idea de que la riqueza provee el bienestar primordial. Si bien es cierto que las deudas y la falta de necesidades básicas pueden causar angustia, estrés y ansiedad, yo hago lo posible por adoptar el modo de vida ascético y restarle importancia a estas cosas, para concentrarme en manejar mis emociones y pensamientos. Pero de este pensador rescato de, de la importancia de ejercer la virtud, así como el preocuparme por mis semejantes y debilitar el egoísmo que yo pueda llegar a sentir. Con esta última idea de preocuparnos por nuestros semejantes, se cierra lo que es la aportación de Smith para dar paso a la perspectiva budista, la cual yo considero es más compleja y difícil de transmitir. Para los budistas, una vez que se llega a la felicidad trascendente, no se puede ignorar el sufrimiento de los demás, ya que se considera más importante dar mucho y no tener mucho. Difiere del pensamiento de Smith porque el ser dadivoso es por amor al prójimo, no porque nos conlleve algún beneficio hacia nuestra felicidad propia, el que los demás estén bien. Casi desde una perspectiva aristotélica se ve a la felicidad como el mayor bien para el ser humano. Es la fuente que le da sentido a su vida. La felicidad puede ser lograda mediante la búsqueda de sentido y trascendencia, primero de manera individual y luego colectiva. Para empezar a ser felices hay que conocer y entender las causas del sufrimiento mediante una práctica diaria de pensamiento y acción. El sufrimiento es causado por el apego y su raíz está en la interacción del interior, que es la mente, y el exterior, que son las experiencias vividas, en un conjunto que producen la ilusión del agrado, la aversión o la indiferencia. Por lo que tenemos que trascender dicha ilusión y percibir las experiencias tal cual son, sin maximizarlas o minimizarlas, ni tampoco en función si son agradables o no. Al igual que en los planteamientos anteriores, se menciona que las riquezas, los bienes materiales, el poder o el conocimiento no son las fuentes de la felicidad, sino que incluso pueden llegar a impedirla. De modo que tenemos que vivir inmersos en el mundo, pero sin ser de él. Experimentar la vida, pero sin pretender obtener muchas posesiones. Para cultivar una felicidad duradera, hay que aquietar la mente, evitando los pensamientos destructivos que son provenientes de las emociones como el deseo, la codicia, el apego, la repulsión y el enojo. Además de la búsqueda interna de la felicidad y de derrumbar esta ilusión de lo agradable contra lo desagradable. Tenemos que vivir en el momento presente, es decir, no nos tenemos que limitar las experiencias o las emociones, nos tenemos que permitir sentirlas, pero sin que éstas generen en nosotros un sentimiento de bueno o malo, solamente sentir las cosas tal cual son en su esencia, ya que el aferrarnos a un sentimiento pasado nos puede generar un sufrimiento por el deseo de mantenerlo, y también con lo correspondiente a lo desagradable nos genera ese mismo sentimiento por querer retirarlo. Esto nos desencadena pesar y ansiedad, por lo que tenemos que dejar fluir las cosas y que sean tal cual son y no como quisiéramos que fuesen. Por ello hay que permitirnos experimentar las cosas en su esencia. El situarnos en el momento presente también es de suma importancia, porque los fenómenos del mundo fluyen constantemente, así como lo dijo Heráclito. Uno no se baña dos veces en el mismo río, porque el hombre cambia y las aguas se renuevan constantemente. Esto porque la realidad está en un cambio constante. En el pensamiento budista, los fenómenos del mundo tienen su origen y finalidad en el vacío, ya que la energía que incita en algún fenómeno se,
que se vaya apareciendo se va condensando en maneras cada vez, en estructuras cada vez más rígidas. Esto es de suma importancia para aprender a saber mantener la mente vacía de pensamientos, experimentar la tranquilidad y la quietud. Una vez que somos conscientes de la ilusión generada por las experiencias, podemos aceptar estas últimas sin renegar, justamente así como se maneja en la visión estoica, por lo que podemos empezar a vivir con sencillez, humildad y buena actitud, en el momento presente, siendo conscientes de la impermanencia de la realidad, por lo que esto nos permite apreciar lo que ya tenemos, aprovechándolo al máximo. Asimismo, ya no nos preocupamos por las desgracias que ocurren, ya que tanto las cosas agradables como las desagradables igualmente desaparecerán. En nuestro diario vivir tenemos que cultivar la fe. Para cultivar la felicidad también es fundamental practicar la bondad, la amabilidad, la compasión, el desarraigo y cultivar el buen karma. Esto en base a nuestras acciones. Así como el amarnos a nosotros mismos para después amar a todos los demás seres sintientes y que podamos ayudarles a lograr su propia felicidad. Esto nos orienta hacia la sensación del amor, que es equivalente para los griegos a lo que le llamaban el agape, que es el amor supremo, desinteresado, incondicional, con un aprecio por el otro tal cual es. No es posesivo, busca liberar al otro de su sufrimiento, procurando su bienestar y felicidad. En resumen, la perspectiva budista en nuestro diario vivir la tenemos que conducir éticamente, o como decían los griegos, de forma virtuosa, sin interferir en el orden natural para no sembrar la semilla del sufrimiento o también llamado karma. Por lo tanto es fundamental nuestras buenas acciones, el buen habla, así como cultivar nuestra mente los buenos pensamientos, situándonos en el aquí y el ahora, concentrándola para eliminar la ilusión de las experiencias placenteras o las que no lo son, porque estas son temporales y tenemos que pretender cultivar la imperturbabilidad de la mente hacia estas mismas emociones, así como depurarla de malos pensamientos. De igual forma es importante el amor hacia nosotros mismos y para los demás. Junto con el estoicismo considero esta manera de conducirse importante para vivir. Ambas tienen grandes similitudes y nos ofrecen la felicidad como la pasividad del alma y la mente. Sin embargo, personalmente considero esta última un poco más difícil de practicar, ya que no nada más se centra en el pensamiento y el dominio de las emociones, sino que conlleva una concientización constante de lo que vivimos, hacemos, pensamos y hablamos. Además de que la práctica del agape es difícil si no estamos acostumbrados a ello, y más aún cuando se implementa hacia personas nefastas, pues es bien sabido que es difícil ser alguien bueno en un mundo como este. Pero respeto la búsqueda interior de la imperturbabilidad hacia los pensamientos, las emociones y las situaciones, así como este sentimiento de suficiencia hacia lo que ya tenemos, y el vivir cada instante sin preocuparnos por el pasado o el futuro, y aceptar el fluir de la vida junto con lo que esto conlleva, sin quejarnos, simplemente experimentándolo. Al final es complejo definir la felicidad tal cual, así como el camino para lograrla, ya que cada quien experimentamos la realidad de manera diferente y habrá unos que le den más importancia a las vivencias o a la satisfacción de sus placeres para alcanzar el bienestar. Aún así, yo espero que cada uno de ustedes pueda adquirir una perspectiva de las ya mencionadas o bien que puedan generar la propia para buscar su felicidad y que de lo expuesto espero que se queden con lo más adecuado y funcional para que se desarrollen plenamente, considerando tanto la premisa aristotélica como la budista de que nuestra finalidad como seres humanos es ser felices. Una vez abordadas las 5 perspectivas sobre la felicidad, se concluye, independientemente de cuál nos parezca más asimilable, que la felicidad se encuentra en nuestro interior y no en las cosas del mundo, como son los bienes materiales o los placeres, ya que estos son temporales. Y es de suma importancia tenerlo en cuenta por la naturaleza del mundo capitalista en donde estamos inmersos
en el que el consumo y la posesión se venden como sinónimo de bienestar. Asimismo, considero es importante mantener una buena actitud y pensamiento, pues este último moldea nuestra perspectiva, debido a que es como un cristal a través del cual podemos observar la realidad. Es fundamental también vivir virtuosamente y igualmente debemos aceptar la vida como es y no como quisiéramos que fuera, sin exagerar los acontecimientos bellos o desagradables. Personalmente, tanto la manera estoica como la budista me son las más adecuadas para el cultivo de la felicidad, en el cual es un camino complejo con bastantes altibajos al principio, pero con la práctica diaria después de un cierto tiempo es posible ir desarrollando la felicidad. Pues yo mucho tiempo estuve insatisfecho, deprimido, y a pesar de que tenía cosas o lograba mis objetivos, sentía un vacío insaciable dentro de mí, por lo que me costó un poco ir cambiando este sentimiento. A día de hoy sigo en proceso, pero puedo decir que vivo más tranquilamente, en un estado de, no de felicidad exaltada, sino como de una serenidad más parecida a la ataraxia, que me provee bienestar, así como buscar la práctica de buenas acciones y pensamientos y el ocuparme solo de aquello que depende de mí, dejando ser a todo lo demás, que fluya sin aferrarme. Y bien, si no hay preguntas al respecto, pues de mi parte sería todo. Y les agradezco que me hayan escuchado estos valiosos minutos de su vida. Y sin más, entonces les desearía que cultiven su camino hacia la felicidad. Nos vemos.